Hola queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de su canal Big Bang Theory. En esta ocasión me gustaría hablar acerca del fascinante mundo de los relojes de uso militar y de su contribución al desarrollo de la relojería moderna. Antes de nada, desear que estén todos bien de salud y que en la medida de lo posible estén disfrutando de un buen verano. Antes de empezar, me gustaría recomendarles a 3 magníficos canales de YouTube que destilan pasión y amor por el mundo de los relojes. Lejos de ser rivales, para mí son amigos que desarrollan un magnífico trabajo, sin más interés que su enorme afición a la horología. Canales de personas honestas, sinceras, con estilos distintos entre ellos, pero todos con muy alto nivel. Permítame recomendarles esta visita a estos canales amigos. Estoy seguro que los encontrarán muy interesantes. Canales como MW, el relojero humilde, un gran creador de contenidos donde podrán observar excelentes revisiones de relojes al alcance de todos, desde una perspectiva muy amena, o el canal del relojista, un gran aficionado a los relojes rusos y vintage, además de otros modelos, donde encontrarán relojes muy interesantes y con gran historia, sin olvidar el canal Guardianes del Tiempo, un canal de muy alta calidad visual y con unos contenidos de igual interés. En resumen, 3 grandes canales de 3 grandes personas a las que me une una amistad y de las cuales estoy muy orgulloso de poder recomendarles. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Muchas gracias. La guerra es la peor expresión del lado más oscuro y siniestro de la humanidad, responsable a lo largo de la historia de los episodios más lamentables y horripilantes de la misma. En eso no hay discusión racional posible. Por otro lado, y aunque no justifique en absoluto su existencia, durante los innumerables conflictos bélicos que el hombre ha originado en su historia, es cierto que se han producido, de forma indirecta, avances tecnológicos que posteriormente se han implementado al mundo civil, avances en medicina, como el uso de vacunas, la generalización del uso de la penicilina, el uso de prótesis o el inicio de las transfusiones sanguíneas. En el mundo de la industria, con la aparición de los motores a reacción, la energía atómica, o la aparición de los primeros ordenadores o máquinas de cifrado, que constituyeron la base de la informática moderna. Dentro del mundo de la horología también han existido avances tecnológicos propiciados en tiempos de guerra, y en especial uno, del cual hablaremos hoy con más detenimiento. Ese cambio fue el inicio del uso generalizado de los relojes de pulsera. Hoy en día el reloj de pulsera es la forma unánimemente aceptada por la sociedad para llevar con nosotros un reloj, pero esto no siempre fue así. Si bien el primer reloj de pulsera ya había sido creado para la reina de Nápoles en 1812 por Abraham Louis Breguet, su uso estaba destinado casi en exclusiva a las mujeres, mientras los hombres continuaban utilizando en su inmensa mayoría relojes de bolsillo. A finales del siglo XIX, los relojes de pulsera para hombre comenzaron a utilizarse por los soldados durante la guerra, masificándose su uso a partir de la Primera Guerra Mundial y expandiéndose hasta el importante mercado que conocemos hoy en día. La evidencia más temprana de relojes de pulsera o muñequeras usadas por hombres ciertamente está vinculada a los militares. El cambio se inició a finales del siglo XIX, cuando los soldados se dieron cuenta de la importancia del reloj para sincronizar sus maniobras durante la guerra, así como de la ventaja que les proporcionaba el llevar el reloj sujeto a la muñeca, para liberar las manos para disparar sus armas o realizar otras actividades. En los inicios eran relojes de bolsillo, colocados en tiras de cuero atados a la muñeca del soldado. Es posible que se dotara de estos relojes a miembros de la Armada Imperial Alemana ya en la década de 1880, y hay evidencia fotográfica de fuerzas militares del Imperio Británico con relojes en sus muñecas desde 1885. También hay constancia de adaptaciones que hacían los militares para poder utilizar relojes de bolsillo como relojes de pulsera, como el reloj modelo B149A, usado por los oficiales del ejército suizo en 1890.
Durante las guerras Boer en Sudáfrica a principios del siglo XX, entre el Imperio Británico y los Boers, que eran granjeros de ascendencia holandesa, el uso del reloj de pulsera se convirtió en un elemento de gran importancia para coordinar los movimientos de las tropas, siendo ese momento el de la generalización de los relojes de pulsera entre todos los mandos del ejército. Compañías como Mappin & Webb iniciaron sus producciones de relojes militares, acelerándose la misma para la Segunda Guerra Boer. Este formato de reloj se comenzó a expandir rápidamente en Europa, en donde aparecieron firmas como Girard Perregaux, que suministraba relojes de pulsera a los oficiales navales alemanes. Como ya hemos comentado, los primeros relojes de pulsera eran, principalmente, relojes de bolsillo a los que se les añadía una correa de cuero. Sin embargo, a principios del siglo XX se comenzaron a producir relojes diseñados especialmente para usarlos como relojes de pulsera. La compañía suiza Dimier y compañía diseñó y patentó en 1903 un modelo de reloj de pulsera que ahora se considera estándar en la industria. En 1904, el reloj del primer piloto aviador, el Santos, fue creado por Cartier a petición de Albert Santos Dumont, un pionero de la aviación, considerado el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico. El reloj de Cartier, además de ser un reloj preciso, también se podía usar para calcular el consumo de combustible, la velocidad del aire y la sustentación. En 1909, otros relojeros como Zenith también empezaron la fabricación de relojes aeronáuticos. A partir de 1906, el reloj aeronáutico o reloj de piloto, en común con los relojes de pulsera desarrollados para cualquier otro propósito, se benefició de la correa de reloj flexible y extensible y de las presillas metálicas conectadas a los relojes para facilitar la fijación de estas nuevas correas. La Primera Guerra Mundial cambió completamente la percepción pública sobre el uso del reloj de pulsera en el hombre, masificándolo primero entre los soldados y después directamente en la sociedad, abriendo un mercado masivo en la era de entreguerras. A lo largo de la sangrienta contienda, los fabricantes relojeros introdujeron numerosas modificaciones en los relojes para adaptarse mejor a las difíciles circunstancias de la guerra de trincheras. Los relojes de trinchera eran relojes de pulsera luminosos, con vidrio irrompible, al que los relojeros colocaron un protector de metal que se podía colocar sobre la esfera del reloj para proteger el vidrio. Uno de los primeros ejemplos de un reloj de pulsera luminoso fue hecho por Goldsmith y anunciado a partir de febrero de 1915 como el reloj luminoso militar. La Gran Guerra vio aviones en combate por primera vez. Los pilotos militares necesitaban relojes de pulsera aeronáuticos confiables y precisos, y en los años de la guerra se produjeron avances significativos en esta tecnología. Al igual que los relojes utilizados por el ejército, los relojes de pulsera utilizados por los pilotos recibieron diales con índices pintados con radio para ayudar en las misiones nocturnas de vuelo. Los relojes de cabina también se usaron en los aviones de la época. Estos tenían una carcasa de corona larga para que pudieran colocarse en el panel de instrumentos de la cabina y usarse como otro instrumento o indicador para ayudar al piloto. Los principales fabricantes que comercializaron este tipo de relojes fueron Zenith, Omega, Doxa, Bell & Ross o Electa. Así pues, la necesidad de utilizar relojes para la coordinación entre la artillería, la infantería y la aviación provocó que, al finalizar la guerra, todos los soldados tuviesen un reloj de pulsera. Asimismo, los militares americanos e ingleses que regresaban de la guerra con sus relojes de pulsera, en especial los pilotos, eran considerados como héroes modernos, lo cual hizo que el reloj de pulsera dejase de ser visto como un artilugio para mujeres y se hiciera rápidamente popular entre los hombres, poniéndose de moda en la sociedad europea y norteamericana a partir de ese momento.
siendo un accesorio prácticamente imprescindible y extendiéndose cada vez más su uso en las primeras décadas del siglo XX, hasta abarcar a casi toda la población. Otro momento histórico ligado a los relojes de uso militar se produjo en la época de entreguerras, concretamente en 1927. El comandante Philip Van Horn Winds, de la Armada de los Estados Unidos, desarrolló el Winds System of Navigation, una serie de aparatos de navegación aérea. A partir de estos aparatos, y en colaboración con la relojera Longines, desarrollaron un reloj de disco rotativo que permitía al piloto sincronizar, antes del despegue, la aguja de los segundos o una señal de radio GMT, esencial para la navegación. Este reloj es conocido como el Longines Winds Second Setting Watch, el cual, junto con el reloj creado y desarrollado también por Longines para el histórico vuelo de Charles Lindbergh a través del Atlántico en 1927, son la encarnación del primer reloj con bisel giratorio destinado a fines de navegación, sin necesidad de tener puntos de referencia, ya que no los había en el Océano Atlántico para guiar a Lindbergh en su histórico vuelo. Estos sistemas se convirtieron en esenciales, primero en la aviación militar y posteriormente en el mundo de la aviación civil y comercial. En 1935 se registró una patente para este reloj. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso del reloj de pulsera en el ámbito militar estaba ya plenamente consolidado. Aún así, se produjeron importantes avances en los relojes militares. Vamos a revisar de forma somera este tema, ya que será objeto de un próximo vídeo monográfico en el que veremos en profundidad los relojes más utilizados por los distintos ejércitos, participantes en la más importante y devastadora guerra que la humanidad ha sufrido. Los pilotos de la Luftwaffe de Hitler ya utilizaban los relojes de pulsera P-UR de bisel giratorio al inicio de la guerra. Por otro lado, en Italia se concibió el reloj Panerai Radiomir, un reloj con alta luminosidad y con propiedades estancas, que fue utilizado por los buceadores de la Armada italiana con gran éxito. En respuesta al reloj italiano, el gobierno británico encargó a varios relojeros un reloj que cumplía el estándar conocido como Triple W, Watches Weightless Waterproof, es decir, relojes resistentes al agua con gran luminosidad y gran precisión. Debido a que eran muy caros de producir, fueron utilizados únicamente por algunos grupos de militares como los operadores de radio. Algunas de las marcas que produjeron estos modelos fueron Cima, Omega, Buren o Jaeger-LeCoultre, entre otras. Finalmente, el reloj militar de pulsera más famoso de la Segunda Guerra Mundial fue el modelo A-11. Fue el reloj más usado por los marines americanos, los pilotos aliados e incluso por la Fuerza Aérea Soviética, y el primero en producirse en masa, con buena calidad de manufactura. Las variantes de reloj A-11 fueron producidas por marcas como Bulova, Elgin o Walfan. En los años posteriores a 1945, continuaron los desarrollos tecnológicos relacionados con el reloj de pulsera de uso militar. El desarrollo adicional del concepto de reloj con bisel giratorio fue impulsado por las solicitudes de unidades de buceo de organizaciones militares en varios países. En los inicios de la década de los 50, Rolex lanzó su famosísimo Submariner y Blackburn su no menos memorable reloj 50 Fathoms. Este último había sido creado en colaboración con Bob Malouvier, comandante de una unidad francesa de buzos de combate. Estas colaboraciones constituyen el origen de los relojes tipo divers, tan usados hoy en día. Muchos otros relojeros, incluyendo a Panerai o Omega, también sacaron modelos innovadores ligados al mundo militar. Estos son solo unos ejemplos, entre otros muchos, de cómo las guerras y los militares se han relacionado con los avances tecnológicos en el reloj de pulsera
desde que apareció el reloj de bolsillo que se podía usar en la muñeca. Hoy en día, los relojes militares tienen un gran atractivo y una gran demanda por el gran público, en especial entre los propios militares, pilotos de avión, amantes de deportes de riesgo, aventureros, amantes de la estética militar y amantes de la historia militar. Multitud de fabricantes ofrecen colecciones exclusivas de relojes con estéticas vintage, basadas en el reloj militar de épocas pasadas. Marcas como Longines, Zenith, Hamilton, Laco, Bostock o Bell & Ross son algunos ejemplos. Por otro lado, los relojes de estética militar actuales cuentan con todos los avances tecnológicos de nuestra época, siendo marcas como Casio, Luminox o Garmin, entre otras, las más usadas. A continuación, quisiera reseñar también de manera breve las principales características que todo reloj de uso militar debe poseer. Las diferencias entre los relojes estándar y los relojes militares son bastante intuitivas. Estas son algunas de las características principales de un reloj militar. La esfera de un reloj militar debe ser fácil de leer y los números deben ser discernibles en todo momento. Es por ello que la mayoría de los relojes tienen números grandes para que su usuario pueda saber fácilmente la hora exacta a simple vista. También se incorporan agujas e indicadores luminiscentes para ayudar a su lectura en situaciones con poca visibilidad de la luz. También suelen incluir contrastes de colores entre el fondo del reloj, generalmente negro, y los números y agujas, generalmente blancos. Tanto la caja como la correa de un reloj militar deben ser duraderos. Para la caja generalmente se usa acero inoxidable, aunque también se usa el titanio, debido a que es liviano y robusto, pero esta opción es más costosa. Es preferible el uso de cajas mate o cepilladas antes que pulidas, ya que así se reduce la visibilidad de arañazos o golpes, algo muy común en un reloj militar, que por otra parte no deja de ser un reloj de campo. Y también se reduce la posibilidad de reflejos producidos en el reloj por la luz. El cristal del reloj también debe ser muy duradero y mantener ciertas características, como la baja reflectividad de la luz, ya que un reloj usado en combate no debe deslumbrar cuando el sol incida en el cristal, por razones obvias de mantener oculta al enemigo la posición del soldado en todo momento. El reloj debe tener resistencia a los golpes, así como una buena calificación de resistencia al agua. El uso de correas NATO o de silicona está muy extendido entre los usuarios de este tipo de relojes. Los relojes militares modernos suelen tener más características técnicas que sus primos civiles, como brújula, altímetro, barómetro, alarma de tormenta, hora del amanecer o atardecer, calendario lunar o incluso GPS. En resumen, son relojes que están diseñados para la funcionalidad. Se prioriza la usabilidad y las características funcionales sobre otro tipo de aspectos. Eso no quiere decir que no sean visualmente atractivos, pero en su origen la estética no era la prioridad. En mitad de una batalla, tener un reloj con estilo era lo último que se necesitaba en esa situación. Bueno amigos, este ha sido un breve y somero resumen de la evolución y el paso del uso del reloj de bolsillo al de pulsera, así como de algunos de los avances más importantes producidos en tiempos de guerra. Este tema daría para varios vídeos, dada la extensa documentación existente, siendo este vídeo solo un humilde aporte a forma de introducción en el fascinante mundo de la relojería de uso militar. Si les gustó el vídeo y tienen a bien obsequiarlo con un like, les estaré muy agradecido. Cualquier comentario, como siempre, será bienvenido y respondido con mucho gusto. Les dejo también mi dirección de Instagram por si quieren ver más relojes. Muchísimas gracias por su atención. Con mis mejores deseos de salud para todos ustedes, me despido hasta una nueva ocasión. Cuídense mucho. Adiós.